Hola a todos y bienvenidos a Fe sin Ataduras. En el video de hoy, exploraremos la vida y el legado de Filón de Alejandría, un pensador excepcional que dejó una huella indeleble en la historia de la filosofía y la religión. Acompáñennos en este fascinante viaje a través de su vida, descubriendo cómo sus ideas reconciliaron la fe judía con la filosofía griega, y cómo su trabajo sigue inspirando a pensadores y creyentes en todo el mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Vamos a comenzar. Filón de Alejandría, una biografía detallada. Filón de Alejandría, también conocido como Filón Judaeus, fue un filósofo judío helenístico que vivió entre finales del siglo I a.C. y principios del siglo I después de Cristo. Su trabajo es crucial para entender la confluencia de la filosofía griega y la religión judía. Nacido en Alejandría, Egipto, Filón es conocido por su intento de reconciliar la teología bíblica con la filosofía platónica y estoica. Este artículo ofrece una visión detallada de su vida, sus contribuciones culturales y religiosas, y algunas curiosidades sobre su legado. Contexto histórico. Filón nació alrededor del año 50 a.C. en Alejandría, una ciudad que en ese momento era un crisol de culturas y conocimientos. Alejandría, fundada por Alejandro Magno en 331 a.C., era uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo, hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría y de la comunidad judía más grande fuera de Palestina. La vida de Filón se desarrolló en un periodo de gran agitación política y social. Durante su vida, el Imperio Romano consolidaba su poder, y la relación entre los judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa. Esta mezcla de influencias culturales y religiosas en Alejandría fue un caldo de cultivo para el pensamiento sincrético de Filón. Vida de Filón de Alejandría. Primeros años. Poco se sabe sobre los primeros años de vida de Filón. Nació en una familia judía rica y educada, lo que le permitió recibir una educación de alta calidad. Esta educación abarcaba tanto el estudio de las escrituras hebreas como la filosofía griega, lo que más tarde se reflejaría en su trabajo. La familia de Filón pertenecía a la clase dirigente de Alejandría, y su hermano Alejandro era un prominente líder de la comunidad judía. Educación y formación intelectual. Filón recibió una educación extensa que abarcaba tanto la Torá como la filosofía griega, especialmente el platonismo y el estoicismo. Esta doble formación le permitió desarrollar una visión única que intentaba reconciliar la fe judía con la razón griega. Su obra refleja una profunda comprensión de ambos mundos, lo que le permitió abordar temas teológicos y filosóficos con una perspectiva innovadora. Actividades políticas y sociales. Filón también estuvo involucrado en la vida política y social de su tiempo. En el año 40 después de Cristo, fue parte de una embajada judía enviada a Roma para protestar contra las políticas antijudías del gobernador romano de Alejandría, Aulo Abilio Flaco. Este evento es detallado en su obra Embajada a Gallo, donde Filón narra las dificultades y los conflictos que enfrentaron los judíos bajo el gobierno romano. Contribuciones filosóficas y teológicas. Interpretación alegórica de las Escrituras. Filón de Alejandría, una biografía detallada. Filón de Alejandría, también conocido como Filón Judaeus, fue un filósofo judío helenístico que vivió entre finales del siglo I a.C. y principios del siglo I después de Cristo. Su trabajo es crucial para entender la confluencia de la filosofía griega y la religión judía. Nacido en Alejandría, Egipto, Filón es conocido por su intento de reconciliar la teología bíblica con la filosofía platónica y estoica. Este artículo ofrece una visión detallada de su vida, sus contribuciones culturales y religiosas, y algunas curiosidades sobre su legado. Contexto histórico. Filón nació alrededor del año 50 a.C. en Alejandría, una ciudad que en ese momento era un crisol de culturas y conocimientos. Alejandría, fundada por Alejandro Magno en 331 a.C., era uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo, hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría y de la comunidad judía más grande fuera de Palestina. La vida de Filón se desarrolló en un periodo de gran agitación política y social. Durante su vida, el Imperio Romano consolidaba su poder, y la relación entre los judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa.
Esta mezcla de influencias culturales y religiosas en Alejandría fue un caldo de cultivo para el pensamiento sincrético de Filón. Vida de Filón de Alejandría. Primeros años. Poco se sabe sobre los primeros años de vida de Filón. Nació en una familia judía rica y educada, lo que le permitió recibir una educación de alta calidad. Esta educación abarcaba tanto el estudio de las escrituras hebreas como la filosofía griega, lo que más tarde se reflejaría en su trabajo. La familia de Filón pertenecía a la clase dirigente de Alejandría, y su hermano Alejandro era un prominente líder de la comunidad judía. Educación y formación intelectual. Filón recibió una educación extensa que abarcaba tanto la Torá como la filosofía griega, especialmente el platonismo y el estoicismo. Esta doble formación le permitió desarrollar una visión única que intentaba reconciliar la fe judía con la razón griega. Su obra refleja una profunda comprensión de ambos mundos, lo que le permitió abordar temas teológicos y filosóficos con una perspectiva innovadora. Actividades políticas y sociales. Filón también estuvo involucrado en la vida política y social de su tiempo. En el año 40 después de Cristo, fue parte de una embajada judía enviada a Roma para protestar contra las políticas antijudías del gobernador romano de Alejandría, Aulo Abilio Flaco. Este evento es detallado en su obra Embajada a Gallo, donde Filón narra las dificultades y los conflictos que enfrentaron los judíos bajo el gobierno romano. Contribuciones filosóficas y teológicas. Interpretación alegórica de las Escrituras. Una de las principales contribuciones de Filón fue su método de interpretación alegórica de las Escrituras hebreas. Influenciado por la filosofía platónica, Filón sostenía que los textos bíblicos contenían significados ocultos que podían ser revelados a través de la alegoría. Según Filón, muchas de las historias de la Biblia no debían tomarse literalmente, sino como símbolos de verdades espirituales y filosóficas más profundas. Por ejemplo, en su interpretación de la historia de Adán y Eva, Filón veía a Adán como el símbolo de la razón y a Eva como el símbolo de los sentidos. La caída del hombre, entonces, representaba la subordinación de la razón a los sentidos, lo cual tenía implicaciones filosóficas significativas. Logos, el mediador divino. Otra de las contribuciones filosóficas más importantes de Filón es su concepto del logos. Influenciado por la filosofía estoica y platónica, Filón describía el logos como una emanación divina que actúa como intermediario entre Dios y el mundo. El logos es tanto la razón divina como el agente a través del cual Dios crea y sostiene el universo. Este concepto tuvo una influencia profunda en el pensamiento cristiano posterior. De hecho, los primeros teólogos cristianos, como Justino Mártir y Clemente de Alejandría, adoptaron y adaptaron la idea del logos de Filón para describir a Cristo como el Verbo de Dios. Ética y vida virtuosa. Filón también escribió extensamente sobre la ética y la vida virtuosa. Su obra De Abrahamo destaca la importancia de las virtudes patriarcales y presenta a Abraham como un modelo de fe y obediencia a Dios. Filón sostenía que la verdadera felicidad y la paz interior se alcanzan a través de la virtud y la sabiduría, que a su vez se logran mediante la adherencia a la ley divina y la práctica de la filosofía. Obras principales. Filón escribió una gran cantidad de obras, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Algunas de sus obras más importantes incluyen De Opificio Mundi, sobre la creación del mundo. En esta obra, Filón utiliza la alegoría para interpretar el relato bíblico de la creación en el Génesis. Sostiene que el mundo creado es un reflejo del mundo ideal o noético, una idea que deriva del platonismo. Esta obra establece las bases para su visión del universo como una manifestación del Logos divino. De Vita Mosis, sobre la vida de Moisés. Filón presenta a Moisés no solo como el legislador de los judíos, sino también como un filósofo y místico. A través de la figura de Moisés, Filón explora temas como la revelación divina, la ley y la justicia. Esta obra es un ejemplo clásico de su método alegórico, donde los eventos de la vida de Moisés son interpretados como símbolos de verdades espirituales. Quis rerum divinarum heresit. ¿Quién es el heredero de las cosas divinas? Esta obra trata sobre la herencia espiritual de los patriarcas bíblicos y examina cómo los seres humanos pueden convertirse en herederos de las bendiciones divinas.
Filón argumenta que la verdadera herencia no es material sino espiritual y que se obtiene a través de la sabiduría y la virtud. De Specialibus Legibus, sobre las leyes específicas. En esta serie de tratados, Filón analiza las leyes dadas en el Pentateuco y su significado espiritual. A través de su método alegórico, Filón muestra cómo las leyes bíblicas pueden ser entendidas como guías para la vida virtuosa y la relación correcta con Dios. Impacto y legado. Influencia en el pensamiento judío. Filón de Alejandría tuvo influencia duradera en el pensamiento judío, especialmente en la tradición filosófica y mística. Su enfoque alegórico de las Escrituras y su integración de la filosofía griega con la teología judía abrieron nuevas vías para la interpretación bíblica y la reflexión teológica. Influencia en el cristianismo primitivo. El pensamiento de Filón también tuvo un impacto significativo en el cristianismo primitivo. Los primeros padres de la Iglesia encontraron en su trabajo una fuente valiosa para reconciliar las enseñanzas cristianas con la filosofía griega. El concepto del logos, en particular, se convirtió en una piedra angular de la teología cristiana, influyendo en la formulación de la doctrina de la Trinidad y la naturaleza de Cristo. Curiosidades sobre Filón I. Embajada a Roma. Filón fue parte de una embajada judía que viajó a Roma para defender los derechos de los judíos ante el emperador Calígula. Este viaje está detallado en su obra Embajada a Gallo y muestra su compromiso con la defensa de su comunidad. 2. Biblioteca de Alejandría. Se cree que Filón tuvo acceso a la famosa Biblioteca de Alejandría, lo que le permitió estudiar una amplia gama de textos filosóficos y religiosos. Esto explica su profundo conocimiento tanto de la filosofía griega como de las escrituras hebreas. 3. Familia influyente. Su hermano Alejandro fue una figura prominente en Alejandría, ocupando el cargo de alabarch, un alto puesto de liderazgo en la comunidad judía. Esto le proporcionó a Filón una posición privilegiada desde la cual pudo dedicarse a sus estudios y escritos. 4. Filosofía y misticismo. Además de su trabajo filosófico, Filón también exploró temas místicos. Creía en la posibilidad de la unión mística con Dios a través de la contemplación y la purificación del alma, una idea que más tarde influiría en el misticismo judío y cristiano. 5. Relatos personales. Filón raramente incluía detalles personales en sus escritos, lo que ha llevado a un misterio en torno a su vida privada. Sin embargo, sus obras reflejan una profunda devoción religiosa y un compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Conclusión. Filón de Alejandría fue un pensador excepcional cuyo trabajo sigue siendo relevante hoy en día. Su esfuerzo por reconciliar la fe judía con la filosofía griega creó un puente entre dos mundos intelectuales y espirituales. A través de su método alegórico y su concepto del logos, Filón dejó un legado duradero que influyó en el pensamiento judío, cristiano y filosófico. Su vida y obra demuestran cómo la integración de diferentes tradiciones culturales y religiosas puede enriquecer la comprensión humana y abrir nuevas vías para la reflexión espiritual. Filón de Alejandría es un testimonio del poder del pensamiento sincrético y de la búsqueda incansable del conocimiento y la verdad. En un mundo cada vez más interconectado, el ejemplo de Filón nos recuerda la importancia de buscar el entendimiento y la armonía entre diferentes tradiciones y perspectivas. Su legado sigue inspirando a aquellos que buscan una comprensión más profunda de la fe, la razón y la vida virtuosa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Filón de Alejandría. Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo sobre este influyente pensador y su impacto duradero en la historia. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. No olviden suscribirse a Fe Sin Ataduras para más contenido sobre grandes personajes de la historia y sus legados. Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría saber qué opinan y qué otros temas les gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de bendiciones.